Personas que siguen, que ven y que se edifican con la palabra del Señor. Vamos a leer la Biblia en el primer libro de Samuel. El Señor esta semana ponía en mi corazón esta escritura. Primero de Samuel capítulo 27. Y vamos a leer 3 versículos. Así que bienvenidos todos esta mañana, los nuevos, los que ya tienen buen tiempo de estar viniendo a la iglesia. Bienvenidos esta mañana. Somos Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Espero que, hermanos, esté contento en la palabra, se goce, diga amén, y sobre todo que no se duerma, porque ahí pasan las cámaras y a veces se ven cuadros feos, platicando, comiendo chicle, viendo el teléfono. Yo creo que hay que aprovechar el tiempo y dar testimonio, hermanos. Dice la Biblia, primero de Samuel, capítulo número 27, versículo número 1, de la manera siguiente, lo tienen todos. Dijo luego David en su corazón, lo leo de nuevo. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Dice la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro, le damos muchas gracias por esta palabra, por este mensaje de vida, de edificación, de consuelo. Te pido, Señor, que desarmes todo plan del diablo, todo estratagema de Satanás. Te pido, Señor, que me des esa cobertura, esa gracia, ese poder, esa misericordia para poder exponer tu palabra. Mientras yo predico, Señor, abre los corazones, revienta cadenas, haz libre a los oprimidos por amor a nuestra vida, Señor. Háblanos, ministra, Señor, nuestros corazones, porque solo tú puedes obrar. En el nombre de Jesús te pido que nos hables. Bendíganos, fortalécenos. Usa tu siervo por amor a nuestra vida. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído esta escritura preciosísima que nos da, hermanos, una lección de vida, que nos da una instrucción a todos. Como siempre, la Biblia, la palabra del Señor, viene para instruirnos. Y el tema es cuando se pierde la esperanza. No sé si ustedes la habrán perdido alguna vez, o hoy mismo quizás han perdido la esperanza, pero es que todos
en algún momento de nuestra vida, hermanos y hermanas, hemos perdido la esperanza. Sin importar quién sea, sin importar que seamos líderes, miembros, servidores o no, en algún momento hemos perdido la esperanza. Bueno, hay una palabra, hay un dicho común en el mundo que se dice: la esperanza es lo último que se debe perder. Porque, hermanos, perdiendo la esperanza se pierde todo y se llega, hermanos, a niveles muy bajos. ¿Cuál es el tema entonces? Cuando se pierde la esperanza. Yo creo que, hermanos, todos sabemos, a la luz de la Escritura, y principalmente, hermanos, los que conocemos la historia de David, todos sabemos que la Biblia revela que David era un hombre conforme al corazón de Dios. De pocos hombres la Biblia se refiere con esos títulos. Son contados, hermanos, los hombres de los cuales el Señor se refiere con esos títulos. Tal vez un Noé, que la Biblia dice: y Noé halló gracia a los ojos del Señor. Pero de David se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, que seguía la voluntad del Señor. Y no solamente, hermanos, le da ese título la Biblia, el Señor, a David, sino que dice la palabra del Señor que David era el dulce cantor de Israel. O sea que cuando David cantaba, hermanos, era música consagrada para el oído del Señor. Era música, era ofrenda agradable para el Señor. No como nosotros que cantamos abostezando, cantamos dormidos, hermanos, haciendo la mímica. Y eso no sube a la presencia del Señor porque no es una adoración genuina. Pero la Biblia dice que David era el dulce cantor de Israel. Y por eso es que hay cientos, hermanos, de pasajes, muchísimos salmos que quedaron plasmados en las Escrituras porque tienen la esencia de Dios y ministran nuestras vidas. Sin embargo, aunque la Biblia se refiere a David como un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, David, hermanos, era humano, era de carne y hueso. Cometió muchos pecados, cometió muchos errores. Le falló al Señor en muchas ocasiones. Le falló en pecados grotescos, como cuando, hermanos, se acostó con Betsabé. Le falló al Señor en ocasiones como cuando, hermanos, contabilizó a Israel, censó el pueblo para ver cuánto era su ejército que tenía. Y el Señor dice: y esto no le agradó al Señor. Es decir, que David cometió muchos errores, pecados, fallas. En algunas ocasiones David hasta perdió, hermanos, la confianza en Dios. Perdió, hermanos, la esperanza en el Dios del cielo. Y lo que hemos leído, hermanos, precisamente de eso nos habla. Es uno de esos capítulos de la historia de David en las que, hermanos, en los que David actuó, hermanos, en la carne, en lo humano, en lo natural. En toda su vida, hermanos, David casi anduvo adorando al Señor, agradando al Señor.
conforme al corazón del Señor. Pero también hubieron capítulos de su vida, hermanos, como los que hemos leído, en los que David, como les dije, hermanos, actuó en la carne, en lo humano, en lo natural. Nosotros, a lo contrario, hermanos, casi poco andamos conectados con el Señor. Casi son pocos los pasos acertados que damos, porque casi no andamos en el Espíritu. Nosotros casi solamente en la carne, en lo humano, en lo natural andamos. Y David, por haber actuado en lo natural, en lo humano, en lo carnal, dice la palabra del Señor que perdió la confianza en Dios. Perdió, hermanos, la esperanza en Dios. Perdió la fe en Dios. Y lo que es peor, hermanos, llegó a dudar del Dios del cielo, de su llamado y lo que Dios tenía para su vida. Y es que a todos, hermanos, nos puede suceder el que en algún momento actuemos en lo carnal, en lo natural, en lo humano, y que debido a eso, hermanos, perdamos la confianza en Dios, la esperanza, y perdamos, hermanos, hasta la fe. Lleguemos a dudar. Esto quizás frente a alguna circunstancia que no hemos podido acomodar, no hemos podido ordenar, no hemos podido arreglar, o quizás por alguna circunstancia que se ha prolongado, y eso, hermanos, ha producido desesperanza, desconfianza, duda, la fe ha menguado. Y no se sienta culpable. No solamente nosotros hemos pasado o pasamos esos periodos de tambaleo, sino que hay muchos hombres que también en algún momento perdieron, hermanos, la confianza y la esperanza en Dios, y que dudaron. Por ejemplo, yo me recuerdo, hermanos, de uno de los grandes del Antiguo Testamento. Me recuerdo, hermanos, del padre de la fe. ¿Quién podía pensar que el padre de la fe iba a dudar, a desconfiar, a perder la esperanza? Pero así como lo oye, aún Abraham, que tiene el título de el padre de la fe como nadie, Abraham en algún momento desconfió, perdió la esperanza. Cuando, hermanos, iban en el desierto y hubo una hambruna, Abraham se desesperó, perdió la confianza, perdió la esperanza, y dice la Biblia que descendió a Egipto y estuvo a punto de perder su familia, a punto de perder su esposa, a punto de que Sarai en ese entonces fuera tomada por, hermanos, estos hombres, y los propósitos del Señor, hermanos, tambalearan. Más adelante, hermanos, Abraham comete uno de los, diría yo, de los peores errores. Actúa en la carne, en lo humano, en lo natural. Cuando habían pasado, hermanos, varios años de espera, de lucha, de esperar la promesa, que Sara saliera embarazada, y aquella promesa no llegaba. Hermanos, la circunstancia se había vuelto negra, difícil, oscura. Parecía ser que Abraham estaba en la cuerda floja. Entonces acude, hermanos, a un plan que según él, en su evaluación, era la salida para poder, hermanos, traer los propósitos de Dios a su corazón. Y todos sabemos, hermanos, que esa acción carnal, humana, terrenal, esa acción natural de tomar a su sierva Agar y embarazarla para, según él, ayudarle al Señor para que viniera el hijo que el Señor le había, hermanos, prometido. Toda esa acción fue negativa. Fue una acción, hermanos, que se cometió por la duda, por la falta de confianza, por haber, hermanos, perdido la esperanza. Y todo eso redundó en problemas en la casa, problemas en el hogar, con la esposa. Y hasta hoy los problemas siguen en el Medio Oriente.
Porque cuando uno pierde la confianza, la esperanza en Dios, es cuando comete los peores y absurdos, hermanos, errores. Por eso, hermanos, hay que mantener la esperanza viva en nuestros corazones. Hay que mantener la esperanza en el Dios del cielo y en su palabra, porque Dios es fiel y Él cumple su palabra. Les pregunto, hermanos, ¿cómo andamos nosotros esta mañana en cuanto a la confianza en Dios, en cuanto a la esperanza en Dios? ¿Qué circunstancia usted está atravesando? ¿Qué adversidad? ¿Qué circunstancia se ha prolongado? ¿Se ha excedido? ¿Qué situación lo ha hecho tambalear, dudar, perder la fe? Lo ha hecho perder la esperanza. Y quizás eso lo está llevando a tomar decisiones equívocas, decisiones en las que mañana se puede lamentar. Pero para eso ha venido la palabra hoy. Para eso ha venido la palabra hoy. Para que si hemos perdido la esperanza, hermanos, en la promesa de Dios, si hemos perdido la esperanza en todo lo que de Dios recibimos, vuelva a retomarla. Porque si usted pierde la esperanza en el Dios del cielo, si pierde la esperanza en el Señor y en lo que el Señor le ha prometido, hay consecuencias graves. Hay consecuencias gravísimas. Y tiene que retomar hoy la esperanza en el Dios del cielo. Tiene que tomar la esperanza en el Señor. Es lo último que tiene que perder. Agárrese del Señor. En medio de la crisis, en medio de la circunstancia, aunque las cosas no vayan bien, agárrese del Señor. Confíe, mire por fe la realidad, mire por fe las cosas. Dicen amén, hermanos. Porque David, hermanos, a estas alturas, creo que últimamente hemos hablado bastante de David. Y sabemos que David está, hermanos, en el desierto, perseguido por Saúl. Y la situación se había vuelto, hermanos, hasta cierto punto vulnerable. Perseguía todos los días. Era una situación tediosa, de tensión. Una situación, hermanos, en la cual David no podía dormir tranquilo. Tenía que huir todos los días de un lado a otro, moverse de un lado a otro. A todo esto agréguele que caminaba con 600 soldados, más sus esposas. David tenía que proveer alimentos para todos. No podían robar porque David no era esa calidad de persona. Entonces esta situación se volvió prolongada. Se volvió tensa, difícil, negra, oscura, sin rumbo, sin sentido. David, hermanos, en algún momento le vino una nube oscura sobre su cabeza. ¿No se ha sentido usted últimamente como que lo anda persiguiendo una nube oscura? Como que anda metida la cabeza en una nube. Y cuando uno mete la cabeza en esa nube oscura, uno se siente embotado, sin salida, deprimido, sin ganas de venir al culto, sin ganas de nada. Siente que todo se ha terminado, que todo lo que hacemos no tiene sentido. Si así se siente esta mañana, está por un camino equivocado. Porque ya le dije, hermanos, que la esperanza, hermanos, en Dios es la que nos mantiene vivos. La esperanza en Dios es la que nos hace caminar. La esperanza en Dios es la que nos aviva. La esperanza en Dios es la que nos sostiene. La esperanza en el Dios del cielo, que Él obrará. Él obrará. No sé cómo obrará, pero Él obrará. No sé cómo Él moverá la mano, pero Él moverá la mano. No sé cómo Él hará el milagro, pero Él lo ha prometido. Él lo hará. Él hará. Levante la mano y dé gloria a Dios, hermanos. Porque crudamente se nota, hermanos, que David había caído en un estado de
carnalidad, de embotamiento, de aturdimiento, de encerramiento, en un estado de debilidad, de desconfianza, de perder la esperanza. Porque el versículo número 1 de lo que leímos dice: y dijo David en su corazón. Otra versión, la versión Reina Valera, las versiones más recientes le dan otra interpretación y dice: y dijo David para sí. Y dijo David para sí. Y dijo David en su corazón. David, hermanos, está reaccionando en la carne, en lo humano. Está reaccionando, hermanos, naturalmente. No lo vemos, hermanos, orando. No lo vemos de rodillas, hermanos, pidiéndole al Señor. No lo vemos llamando a Abiatar, que era el sacerdote que andaba con él, diciéndole: Abiatar, mata algunas ovejas, aunque sea las más gorditas, y pídele al Señor cuál es el rumbo, porque yo ya no le hallo sentido a esto. Voy al culto, las cosas no cambian. Estoy en el liderazgo, las cosas no cambian. Todo parece ir de mal en peor. Pero no lo hizo. No buscó al Señor. No oró. Evaluó las cosas desde la perspectiva horizontal. No vio las cosas, no evaluó las cosas desde la perspectiva vertical. No evaluó las cosas pensando: yo necesito del Señor. Yo necesito que el Señor me hable. Necesito salir de esta situación. Voy a orar, voy a clamar, voy a pedir. Sino que evalúa las circunstancias desde, hermanos, un criterio horizontal, pensando él que todo se había terminado. Hace las cosas en lo carnal sin consultar a Dios. Y es aquí donde está el peligro. Todo lo que nosotros hacemos, y la mayoría de las cosas que hacemos en lo carnal, en lo humano, en lo natural, nos desvían de los propósitos de Dios. A Abraham lo desvió. A David lo desvió. David, hermanos, toma un camino equivocado y se está poniendo directo. Está caminando directo rumbo a la boca del león. Está caminando rumbo a la desgracia. Está caminando rumbo a lo que nunca debió haber hecho. Todo, hermanos, por actuar en lo natural, en lo carnal, en lo humano, sin consultar a Dios. Todo por haber perdido la esperanza. Todo por haber perdido la confianza. Todo por haber dudado. ¿No le parece conocida esa historia y esa actitud de David? Que cuando nosotros estamos con la cabeza metida en la nube negra, cuando estamos, hermanos, encerrados por las circunstancias y no le hayamos salido las cosas, y comenzamos a reaccionar: ya estuvo, ya esto no da para más, esto se salió del nivel, ya no puedo. Es entonces cuando comenzamos a reaccionar en lo humano, a decir en nuestro corazón, a interpretar conforme nuestras emociones, a interpretar conforme nuestro poco entendimiento, a interpretar con nuestra propia sabiduría, a decirnos nosotros, a darnos respuestas nosotros, en lugar de buscar verticalmente hacia arriba. De arriba siempre viene la respuesta mejor. De arriba viene mejor. La respuesta de arriba viene siempre. Porque si usted actúa en la carne, se va a distraer, se va a desviar del camino. Está rumbo al foso, está rumbo a la boca del león. Si es que ya no está ahí. Si es que no está hace tiempos ahí. Y entonces David continúa diciendo, oiga lo que dice él:
Saúl de todas maneras me va a matar. De todas maneras seré muerto por Saúl. Mire qué interpretación. ¿De dónde sacó esa interpretación David? ¿Quién le dijo eso? ¿Está dudando de la palabra? Porque eso es lo primero que viene cuando perdemos la esperanza. Comenzamos a dudar de la palabra. ¿Y será que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y será que hay cielo y hay infierno? ¿No será que esto del evangelio es cuento del pastor? Porque ¿de dónde sacó eso David que Saúl lo iba a matar? Se le había olvidado a David que cuando estaba cuidando las ovejas en el desierto de Judea, cuidando las ovejas de su padre Isaí, el profeta Samuel, movido por el Espíritu de Dios, movido por el Señor del cielo, le dijo: Samuel, toma el cuerno y el aceite y vete a la casa de David, a la casa de Isaí, y ahí me vas a ungir al que será el nuevo rey, al que me ha apropiado, un hombre conforme al corazón, conforme a mi corazón. Samuel va, y ustedes conocen la historia, cómo es apartado David, seleccionado entre los 7 hermanos para que fuera el rey, hermanos, de Israel. Entonces David, hermanos, está equivocado. Saúl no lo va a matar. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo lo había apartado a David para ser rey. Pero cuando uno está aturdido, amén, hermanos, cuando uno está aturdido, hermanos, es cuando más se enreda, es cuando más se equivoca. Se dice que cuando el hombre está perdido es cuando más corre. En lugar de detenerse y pensar: ¿dónde estoy? ¿Al norte, al este, al oeste o al sur? Bueno, no sé a dónde quedan. Pero en lugar de detenernos a meditar y pensar dónde está la salida, es cuando más agarramos barajuste. Es una palabra salvadoreña. Agarramos, hermanos, huida. ¿No es cierto, hermano? Entonces David está malinterpretando, está perdido, ha perdido la esperanza, ha perdido la confianza. Hoy está diciendo que Saúl lo va a matar. Se le olvidó a David que la propia Abigail, la que ahora era su esposa, le había dicho cuando lo fue a detener que David iba enojado a matar a Nabal y a toda su casa. ¿Se recuerdan que Abigail fue y se postró delante de David y le dijo: mi señor, no manche su testimonio, porque usted un día va a reinar sobre la casa de Israel? E inclusive cuando David iba a matar, hermanos, a Saúl, y lo perdonó, solo quitándole la vasija de agua y la lanza y la espada y cortándole un pedazo del manto. Y cuando David le grita desde lejos: oye, Abner, mira lo que tengo aquí. Entonces Saúl reconoce la misericordia que David había tenido de no matarlo y le dice: hijo mío, yo sé que tú vas a reinar un día en Israel. Hasta su enemigo le está diciendo que él iba a reinar. ¿Y por qué ahora él dice que no? ¿Por qué dice que no? Ha perdido el rumbo, se ha salido del mapa, se salió hermanos, de las coordenadas, está dudando de la palabra de Dios. Y cuando alguien llega a esos niveles, está perdido, está sembrando vientos para cosechar tempestades. Antes de cualquier decisión, antes de cualquier acción, tiene que ir a la presencia del Dios del cielo a consultar cuál es el horizonte, Señor. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Porque si no, se lo va a llevar el diablo.
Él dijo, de todas maneras, no voy a ser rey. Mire lo que está diciendo. De todas maneras, no voy a ser rey. De todas formas, Saúl, tarde o temprano, me alcanzará su mano y me matará. ¿Sabe qué está diciendo David? Dios me ha olvidado. Dios me ha olvidado. Entonces él dice, mejor es, la solución es, la salida es, el escape es, mejor me será fugarme a la tierra filistea. Esa es la salida. Si Saúl me va a matar, tarde o temprano me va a alcanzar su mano. Dios me ha olvidado. La solución es escaparme a la tierra filistea, irme a la tierra filistea. ¿Cuántas veces hemos actuado así? ¿Cuánta gente ha actuado así, hermanos? Porque la tierra filistea significa el mundo, lo podrido, el mundo, donde está el peligro, la miseria, la desgracia. Nunca la solución es volver al mundo. Nunca la solución es volver atrás. Nunca la solución es meterse en la boca del león. La solución siempre está en Dios. 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 Amén, hermano. Gloria a Dios. Porque cuando uno pierde, hermanitos, hermanos, la esperanza, pierde la sabiduría. Porque oiga lo que hizo David ahora. ¿Saben para dónde se fue David? ¿Saben para dónde se fue David? ¿Lo sabe, sí o no? Yo no sé para dónde se quiere ir usted. Ya está sacando la pata a ver si hay un pedacito duro para brincar. No va a hallar nada. No va a hallar nada. En el mundo no hay nada bueno. Y lo que hay es pura falacia, pura mentira, pura superficialidad, puro engaño. Eso es lo que hay en el mundo. ¿Saben para dónde se fue David? Dice, mejor es que me fugue a la tierra de Gad. ¿Y saben qué tierra era esa? La tierra de los filisteos. Era la ciudad donde vivía el gigante que él había matado hace unos años atrás. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el gigante? Goliat. ¿De dónde? Goliat de Gad. Y para allá está huyendo David, hacia la tierra de su enemigo, hacia la tierra de los archienemigos de Israel, los filisteos. Dicen amén, hermanos. Porque cuando uno pierde la confianza y la esperanza en Dios, pierde la sabiduría. Pierde todo, pierde todo. Se vuelve irreconocible. ¿Quién podía pensar que David iba a actuar de esa forma? Nadie. Pero ahora está actuando de esa forma porque no se está dejando guiar por el Señor, porque no quiere consultar con el Dios del cielo. Y oiga esto, el peligro que se está metiendo David. Porque David no solamente se está llevando su pellejo al mundo, a Gad y a la tierra de los filisteos, sino que se está arrastrando tras él 600 hombres con sus hijos y sus esposas. Y se está arrastrando a sus dos mujeres, a Abigail y a Ahinoam,
qué bueno fuera. Bueno, no qué bueno, pero por lo menos si usted se quiere dar a los dientes y se quiere ir a hacer chicharrones al infierno y se quiere ir a quebrar la nariz en el mundo, qué bueno que fuera solo usted. El problema es que David está arrastrando a su familia, está arrastrando al ejército, está arrastrando a todo un pueblo. Los está llevando a la desgracia. Y eso es lo que sucede cuando nosotros decidimos dar un paso atrás, cuando decidimos volver al mundo, cuando decidimos volver a la tierra de Filistea, hermano, que representa el mundo. Estamos arrastrando a la esposa, estamos arrastrando a los hijos, estamos arrastrando aún a hermanos que nos siguen, que creyeron en nosotros, a hermanos, a familia, a mucha gente que no tiene necesidad de irse ahí. Arrastramos a gente inocente por estar topados de la cabeza, por estar embotados, por estar, hermanos, actuando en la carne. A saber dónde estuvo el descuido de David. En algún lugar se dio el descuido de David. En algún momento ya no oró. En algún momento, hermanos, se descuidó. En algún momento ya no vino al ayuno. En algún momento. Dicen amén, hermanos. Dicen amén, hermanos. Yo no sé si usted está pensando regresar a Filistea. No sé si está pensando regresar a Gat, al mundo, al pecado, a la miseria, a la desgracia, a todo lo que el mundo ofrece. No le recomiendo. Es mejor la tierra de Israel. Es mejor la gracia de Dios. Aunque a veces sea desierto, aunque a veces se vivan insabores en la vida, sin sabores en la vida, aunque a veces se llore y se sufra, es mejor aquí, porque aquí tenemos la gracia del Señor. ¿Cuántas veces han pensado regresar al mundo, hermanos? No me digan que no, si todos los días lo piensan. Todos los días, principalmente aquellos que andan más carnudos que el diablo. Principalmente aquellos que no humillan, no sujetan, no someten la carne. Si están aquí a la fuerza, están aquí por no estar allá, pero están de este lado mirando al otro lado. Amén, hermanos. Y entonces aquí vemos las consecuencias. Dice la Biblia que se fue David para la tierra de Gad y moró allí. Porque uno pudiera decir, me voy a salir de la iglesia, me voy a salir del evangelio. Otros no se salen del evangelio ni de la iglesia. ¿Sabe lo que se hacen? Carnudos. Lo voy a decir diferente. Se hacen cristianos carnales, que están en la iglesia, pero entregan todo. Entregan todo, dice, mucha presión, porque eso es lo que David quería. Dice, allá ya no voy a tener la presión de Saúl. Allá ya no, así lo dice él, allá ya no me va a perseguir Saúl. Allá voy a dormir tranquilo, allá no voy a estar teniendo que esconderme, allá no voy a tener que huir, allá voy a estar en paz, allá voy a estar tranquilo, voy a descansar, no voy a tener la presión de estar pensando que Saúl me va a llegar a matar. Me voy a ir un par de días, una semana. Pero ¿sabe cuánto tiempo se fue David? ¿Cuánto le costó, hermanos, ese descarrío? ¿Cuánto le costó, hermanos, esos días de vacación? 16 meses. 16 meses. ¿Cuántos son 16 meses? 1 año, 4 meses. Se fue allá a morar 16 meses, 1 año, 4 meses. A relajarse según él. Como muchos dentro de las iglesias que dicen, me voy a ir al mundo porque
aquí en la iglesia mucha presión. Aquí que culto, que el miércoles, que si uno no viene al culto lo están llamando. Y que el ayuno y que la vigilia y que esto no se cansa. Y esto es de todos los días. Se volvió tedioso esto. Se volvió hostil esto. Y así lo comenzamos a señalar. Me voy a ir al mundo porque allá nadie me va a fregar la vida. Allá nadie. Y cambian de teléfono, de número, cambian de casa, de todo. Y dicen aquí voy a estar feliz. Aquí no voy a tener la presión. Y otros que no necesariamente se van al mundo, se quedan dentro de la iglesia, pero con una vida carnal. Entregan todo y dicen, aquí voy a llevarme las suaves. Ahora que ya no soy líder, ya no soy ujier, ahora que ya no soy diácono, no voy a tener al coordinador todos los días encima. Que haga ayuno, que venga, que arrodíllese, que lave el uniforme, que báñese. Ahora, denle palmas de alabanza al Señor, hermano. Ahora dice, si es posible me baño y no me baño y nadie me tiene que decir nada. Sí, pues, ¿se ha fijado en esa gente que no tiene privilegios en la iglesia? Vienen cuando quieren, faltan cuando quieren, hacen lo que quieren. A nadie le rinden cuentas, no ayunan, no vigilan. Dicen, no tengo ninguna presión. Pero ¿sabe qué? Cuando sienta ese atenuante, cuando sienta ese descanso superficial, es que la destrucción de su vida está a las puertas. Va hacia un abismo. Y si no, sigamos examinando la vida de David. Porque David se quedó a morar. ¿Cuánto le dije, hermanos? 16 meses. Cualquiera pudiera decir, pero un año que yo me la tire al suave en la iglesia no es nada. Un año que me descarríe no es nada. Eso es lo que usted dice. Una semana que usted no viene a la iglesia, viene hediondo, tufoso a carne, a pescado frito. Y viene sin ganas de adorar. Por eso no podemos sacar un pie. No podemos sacar un pie de la vida cristiana. Y de donde el Señor nos tiene. Porque David, aparte de que se fue a morar ahí, ¿sabe lo primero que hizo? Se sometió a Aquís, al rey Aquís, rey de los filisteos. Tan pronto llega, David dice, hermanos, la palabra del Señor, versículo 5, y David dijo a Aquís, si he hallado gracia ante tus ojos, sea dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Le está diciendo, soy tu siervo. Mira hasta dónde ha llegado David ahora. El futuro rey ahora está doblegándose al rey Aquís, rey de Gat. Le está diciendo, tu siervo, no me merezco que me des una de las ciudades reales, dame siquiera que sea una posilga. Qué terrible. Se sometió, porque a eso van ustedes al mundo, a que el diablo como aquí con un látigo, aquí no les gusta el culto, pero a sí los tiene con un látigo, ¡fao! ¡fao! Y allá sí van temprano. Y allá no reniegan.
que para lo malo iban rumbo a la destrucción. Amén, hermanos. Se sometió a Aquís. Pero no solamente eso, sino que David se volvió cruel. Se volvió un monstruo irreconocible. Se volvió cruel. Porque dice el versículo número 8: y subió David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los gersetitas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra. Dice el versículo número 9: y asolaba David al país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Se acababa todo. Se hizo cruel, vil, ladrón, merodeador. Se hizo el jefe de una pandilla. Ahora sí robaba todo y mataba todo. El que se aparta de la gracia de Dios se vuelve irreconocible. Si cuando vino a la iglesia se tomaba unas 2 cervezas, cuando se va al mundo es una carretillada la que se lleva. Y si cuando vino a la iglesia vino con una enfermedad, cuando se va al mundo le caen todas las plagas de Egipto encima. Y está bueno. David se volvió cruel, mataba todo y se robaba todo. ¿Quién podía pensar que David iba a hacer eso? Y no solo eso, se volvió mentiroso. Bueno, algunos de ustedes no necesitan estar en el mundo para ser mentirosos. Ya lo son de primera marca. Mentirosos hasta el cuello. David se volvió mentiroso porque Aquís le decía: ¿dónde estuviste hoy, David? Y David, para congraciarse con el rey, le decía: estuve en el Negev de Judea. Y el Negev de Judea era la parte sur de Israel. Y lo que le daba a entender a Aquís David era que estaba atacando a los judíos, atacando a los israelitas, para que Aquís pensara que David se había vuelto odioso contra sus propios hermanos. Pero era mentira. David no lo estaba haciendo, se volvió mentiroso. Mira el camino que llevan los que pierden la esperanza y la confianza en Dios. Pero más adelante, David, hermanos, por algún tiempo no quiso tocar a los judíos, a los israelitas. Pero más adelante, ¿sabe lo que hizo? Cuando Aquís con el ejército filisteo se fueron a atacar a Saúl, David se puso a las órdenes. Estuvo dispuesto de ir y atacar a sus propios hermanos, de ir y apoyar al rey Aquís y matar a los israelitas. ¿Cómo era posible que el que caminaba con Dios ahora estaba lejos de Dios? El que iba de la mano de Dios ahora estaba lejos de Dios. No es cierto que la gente que se va del evangelio es la que más ataca el evangelio después. Los que han andado a la par del pastor y los que han sido hermanos amigos y han sido allegados a la obra, al ministerio, son los que más atacan después a las iglesias. Dicen: yo fui diácono, yo fui copastor de la iglesia, yo veía cómo se robaban el dinero. Todo lo que se mueve ahí en la iglesia es mentira. Son los asesinos del evangelio después, porque se les mete un espíritu de engaño, un espíritu de mentira. ¡Qué terrible! Porque David ahora dice: sí, aquí estoy a mi orden, aquí están mis 600 hombres a la disposición. ¿A dónde hay que atacar? Fíjese, oiga eso, fíjese eso, que hasta los mismos filisteos dijeron: ¿y qué les pasa a estos hebreos?
que no eran estos miembros de la iglesia Última Llamada de Restauración. A mí me parece que ahí los vi una vez en la iglesia y hasta dirigiendo. ¿Y cómo ahora se andan hartando al pastor? ¿Y cómo ahora son los que quieren venir a poner una bomba en la iglesia? ¿Cómo es? Se volvió irreconocible. Y no solo esto, sino que puso en peligro a sus esposas y a sus hijos. Porque el rey Aquís le asignó una ciudad a David, porque David ya no quería las cuevas, David ya no quería el desierto, David ya no quería esas sillas cómodas que están ahí, David ya no quería venir al ayuno, David ya no quería pelear, eso, estar peleando. No, eso es, no, dice, yo ya me voy a rendir mejor. Más fácil andar la cerveza y echársela que andar peleando. Claro, pues, si para el infierno no hay que hacer nada. David se hartó de todo. Entonces, Aquís, como David quería algo bueno, ¿sabe qué le dio a Aquís? Le dio la ciudad de Siclac. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Siclac. Esa fue la ciudad. Y ahí se quedó David con sus 2 mujeres, sus hijos y los 600 hombres y sus familias. Y David, por andar allá ayudándole a Aquís, por andar allá peleando las guerras que no eran de él, porque esta es la guerra que nosotros debemos de pelear. Esta es la guerra que debemos de pelear. En los negocios de mi padre es necesario estar. En los negocios de mi padre es necesario estar. Esta es la guerra de la iglesia. Aunque la carne se canse, aunque la carne diga ayuno otra vez, pero esta es la guerra de la iglesia. Esta es la guerra de la iglesia. Para esto fue llamado usted. Para eso fue llamado David. De entre las ovejas y de entre la majada de las ovejas. Para pelear, para ser rey. Para pelear la guerra de Dios. Usted no ha sido llamado para estar ahí aplastado en la silla. No ha sido llamado para estar caliente a banca. No ha sido llamado para estar ahí tibio. Y no ha sido llamado para estar carnal. Ha sido llamado para pelear, para empuñar la espada. Vamos, levante la mano. Levante la mano y diga gloria a Dios. Entonces se le dieron a Siclac y se fue con los soldados a pelear. Y por andar peleando las batallas que no eran de él, casi le matan a las mujeres y a los hijos. Porque en lo que David con sus 600 andaba peleando con Aquís, los amalecitas y madianitas vinieron a Siclac y aprovecharon que David no estaba en la ciudad con sus soldados y se llevaron todo. Sí, ande más allá usted de rebelde. Vaya, agarre trabajo todos los días. Todos los días, de domingo a domingo. Ni se bañe, ni duerma, trabajes todos los días. Pues es lo que quiere. No cuide a la mujer, no la saque a comer, no saque a los hijos, déjelos allá abandonados. Porque eso es lo que hizo David. En lugar de estar peleando en las batallas de Jehová, estaba peleando en las batallas de los filisteos. Dejó todo solo. Y el diablo, cual león rugiente, huelió. David no está. David no está. Sinforoso no está. Sinforoso se volvió carnal. Sinforoso ya no va al ayuno. Sinforoso ya perdió la confianza, ya perdió la esperanza. Sinforoso. Ni con la mujer duerme, sinforoso ya. Y llegaron los amalecitas y los madianitas. ¿No siente usted ruidos que le andan merodeando la casa?
llegaron y dice que sitiaron todo. Mire, hermano, por pura misericordia. Como era cruel David, era para que le mataran las mujeres y los hijos y todas esas familias que estaban pagando los platos rotos y las acciones carnales de David. Por pura misericordia. Dice que incendiaron toda la ciudad. Usted lo lee en su casa, en el capítulo 30 del primer libro de Samuel. Incendiaron toda la ciudad de Siclac y se llevaron rehenes a los hijos, a las esposas, a todas las esposas de los 600. Por pura misericordia, el Señor no permitió que esas mujeres murieran, porque Dios, a pesar de la rebeldía de nosotros, Él cuida. A pesar que le fallamos, a pesar que somos infieles, Él permanece fiel. Él guarda nuestra vida. Él siempre, hermano, está cuidando y guardando. Él siempre nos guarda. 16 meses en los que David estuvo con la boca cerrada. Zíper. Ningún salmo escribió esos 16 meses. Tuvo la boca cerrada. En esa tierra extraña no cantó, no adoró, no dio testimonio. Se volvió, como les dije, hermanos, irreconocible, un monstruo. De hecho, hermanos, en el capítulo número 29, lo lee en la casa, el versículo número 3. Los filisteos le dijeron a David, los príncipes, ¿qué hacen aquí estos hebreos? ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Estos no son de aquí. Hasta ellos mismos dijeron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y es que era verdad, que hacían ahí. No era el lugar para ellos. El lugar para ellos era Israel, hermanos, ¿sí o no? Dicen amén, hermanos. David se volvió irreconocible. David no escribió. David andaba caído de la gracia de Dios. Así como muchos de ustedes. Caído está, hermano. No ponga excusa, caído está. A esos niveles se llega cuando uno decide irse para la tierra filistea. David perdió el temor a Dios, perdió la presencia de Dios, perdió el testimonio, perdió los valores, perdió todo. Cuando una persona se vuelve carnal, cuando una persona se vuelve carnal, cuando una persona se vuelve en esa vida duple, en una vida de duplicidad. Porque ahora David no era filisteo, ¿sí o no, hermanos? No era filisteo, quería ser filisteo. Pero ellos le dijeron, ¿y quiénes son estos? Déjese de cuento usted que se va a dar sus andaditas en el mundo, allá en el mundo, y de repente se siente que no es filisteo. La conciencia le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Los que se han descarriado saben. ¿Qué estás haciendo aquí? No se siente filisteo. Ni era israelita, porque en un sentido, porque andaba descarriado. ¿Qué es usted, hermano? Dígame, por el amor a Dios, ¿qué es usted? Como esos carros que de delante dicen Ford y atrás dicen Nissan. No se sabe si va o viene. ¿Qué es usted? ¿Por qué no se define? Viene a la iglesia porque lo trae la mujer de la oreja. Hoy te toca, como que si le tocara bañarse. Hoy te toca, vamos a la iglesia ahora. Hoy te toca. ¿Cómo que si esto se trata de que ahora toca y mañana toca? Aquí toca todos los días. Aquí toca todos los días.
Aquí no hay descanso, porque este es el ejército que Dios ha llamado. Este es el ejército que el Dios del cielo ha llamado. ¿Qué somos? ¿Qué es usted? Porque no se ven los ayunos, en las oraciones, en la vigilia. ¿Qué es usted? Ni el Señor lo reconoce. Es un monstruo. ¿Qué es? Porque si fuera caliente, pues estuviera con todo. Si fuera, hermanos, ¿qué? Frío, el Señor lo ayuda. Pero el problema es que es tibio. Y así estaba David, tibio. Se pierde todo cuando uno está en esas condiciones de tibieza espiritual. David había perdido todo. 1 año, 4 meses. ¿Cuánto lleva usted? Usted dijo: voy a dejar los privilegios 1 semana. 1 semana. Voy a pecar, dice, va a ser solo 1 vez. Esa vez fue 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30. Y ahora ya no puede remediar. Solo va a ser 1 vez. Y se ha prolongado por la licencia que se dio. Qué triste haber sido la vida de David ese tiempo. Ni un pie puso en la tierra de Judea o de Israel. Estaba al otro lado. El que había caminado con Dios ahora estaba alejado. El que había sido el dulce cantor de Israel hoy no podía cantar ni alabaré. No podía. Y así hay gente en la iglesia que en los cultos por eso no cantan. Porque el diablo los tiene del pescuezo, decimos nosotros, del cuello. El diablo le dice: vas a cantar y no sabes cómo sos vos, y vos andás más descarriado que el diablo. Y por eso mejor como robot está ahí. Así lo veo a veces sosteniendo las sillas. No, hermano, están bien clavadas, no se van a destrabar. Y de pasar aquí adelante, ni con grúa lo hacemos pasar aquí adelante. Vamos a poner unos chunches aquí como con cadenas. El que quiera traer al altar, yo aquí como anzuelo. Y apretar un botón y que lo traiga. ¡Pum! Dele palmas de alabanza al Señor, hermano. ¡Gloria a Dios! Y entonces, termino. Y entonces, en esa vida, David tenía que hacer algo. O Dios tenía que hacer algo. Dios tenía que sacar a David de esa condición espiritual y de esa tierra. Porque no era para eso que había sido llamado. Cuando se pierde la esperanza, se llega a esos niveles. Entonces David, frente a que los amalecitas y madianitas le llevaron todo, y frente, hermanos, que los 600 hombres, cuando llegaron a la ciudad, imagínense cuando David llega frente a la ciudad y mira humear. ¿Qué cree que se imaginaron ellos? Ellos se imaginaban que ahí estaban todos con espadas, todos muertos. Y cuando llegan a la ciudad, dice la Biblia que David se sintió impotente. Porque los problemas te van a venir más peores. Huyendo iba David de los problemas, ¿se acuerda, hermano? Y no por eso se había ido, pues. Que no dijo que no quería que nadie lo molestara. Pues ahora sí que lo molestaron y le dieron donde más le duele. En el matrimonio, en el hogar. Ahí te va a dar el diablo.
Cuando tú dejas al Señor y ante la impotencia de no poder hacer nada, y los 600, oiga esto, los 600 que él había preparado y que él había ayudado, lloraron con amargura del alma al ver que no estaban sus hijos y sus esposas. Y David se sintió impotente. Y dijeron: tú sos el culpable, David. Y dice que todos llegaron al acuerdo de apedrear a David. Dijeron: lo vamos a apedrear. Para eso se había ido para Filistea. Y es ahí donde a David no le queda otra que reconciliarse con el Señor. A David no le queda otra que volver a confiar en el Señor. A David no le queda otra que volver a ponerle esperanza en el Señor. Y dice la Biblia que David cayó de rodillas y se fortaleció en Dios. Se fortaleció en Dios. Volvió a levantar las manos y volvió a clamar misericordia. Él sabía que se había equivocado. Él sabía que se había ido por camino equivocado. Pero él sabía que la esperanza viene de arriba. La esperanza viene de arriba. La esperanza viene de arriba. Vamos, diga gloria a Dios. Levante las manos. La esperanza viene de arriba. No fue a buscar aquí, no fue a buscar a los filisteos, no fue a buscar la mano del hombre. Él sabía el secreto, él sabía el secreto, él sabía de dónde venía su socorro, él sabía quién podía ayudarlo. Y entonces David hoy sí, así se hace David, así se hace Sinforoso, así se hace Sinforosa. Ese es el camino de la restauración. Cayó de rodillas, se fortaleció en Dios. Y entonces sí, porque de mascota andaba ahí el sacerdote Abiatar. En esos 16 meses nunca le había dicho al sacerdote que hiciera una ofrenda, pues si ni diezmaba ya. Es lo primero que hacen cuando se cae. ¿Qué ofrenda le iba a dar al Señor? Y entonces sí le dijo a Abiatar, al sacerdote: ven, consulta a Jehová. Ese era el David. Ese es el David que conocemos, que consulta al Señor. Consulta al Señor para ver si he de perseguir a estos desgraciados y si he de ir detrás de ellos. Y el Señor, como es bueno y es amplio en misericordia y en perdonarnos, le volvió a hablar a David y le dijo: persíguelos, persíguelos a todos, que yo te los voy a entregar en tu mano. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que David dejó 200 con el bagaje y se fue con 400 a seguirlos. Y dice la palabra que los alcanzaron. Y lo maravilloso es que nadie de las familias y de los hijos se había muerto. Dice la Biblia, oiga esto, es impresionante. Dice la Biblia: y David recuperó todo. Así dice la Biblia. Y David recuperó, como dice, y David recuperó todo, hasta el botín, todo. Y cuando David regresa, dice: he recuperado todo. Ni una niña, ni un niño, ni un niño, ni una niña he perdido, sino que a todos los he recuperado, porque el Dios del cielo le dio la victoria. El Dios del cielo le dio la victoria. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todo. Porque eso es lo que hace el Señor. David se queda en Siclac, pero el Señor tenía que sacarlo de Siclac
porque no era la tierra en la que David iba a morar. Siclac no, era Jerusalén, era Hebrón. Mientras se da ese cuadro, Saúl estaba peleando con los filisteos. Y es entonces cuando David está en Siclac que le vienen a decir que Saúl murió en la pelea, en la guerra con los filisteos. Y entonces una vez más David vuelve a consultar con el Señor y le dice: ¿subiré a alguna de las ciudades? Ahora quiere regresar al culto David. Hoy quiere regresar al culto. Recuerden que está lejos, está en Siclac. ¿En dónde está usted, hermano? Siclac. ¿Dónde? Mucho trabajo, mucha televisión, mucho descanso. ¿En dónde está? ¿Cuál es su Siclac? Pero hoy sí quería regresar al culto. Dios le devolvió el gozo, el deseo. El que no quería ir de nuevo, hermanos, a Jerusalén, ahora que él se había apartado, era cuando más cerca estaba la victoria. Porque ahora, sin que David hubiera hecho algo, Saúl había muerto y había caído muerto en manos de los filisteos. Dios estaba sacando a David, hermano, de la tierra filistea, para llevarlo a coronar, para llevarlo donde él quería tenerlo, para llevarlo a la posición donde lo quería tener. Dicen amén, hermano. Dicen amén, hermano. Dicen amén. Volvió de nuevo a la esperanza, volvió de nuevo a recobrar la esperanza. Y el Señor le dijo: David, sube a Hebrón. Y dice la palabra que David dejó a Siclac y subió a Hebrón, donde fue ungido por rey en esa ciudad. Porque eso era lo que Dios tenía para David. Dios no lo había llamado para estar peleando las guerras de los filisteos. Dios no lo había llamado para estar en desesperanza. Dios no lo había llamado para estar en esa condición. De todas maneras me va a matar Saúl. De todas maneras me va a matar. Voy a ser muerto. Me va a alcanzar la mano de Saúl. De todas maneras Dios me ha olvidado. Dios se ha olvidado de mí. Mentira. Dios no lo quería en esa condición. Dios lo quería y lo había llamado para que fuera rey, para que fuera rey. Dios no te ha llamado para los niveles bajos. Dios te ha llamado para estar sentado en silla de príncipe. Dios te ha llamado para cosas extraordinarias. Dicen amén, hermanos. ¿O usted cree que Dios lo ha llamado para eso a usted? Para que viva en esa vida que no tiene nombre. Póngale nombre usted a esa vida que lleva. Frío, tibio, carnal, carnudo. ¿Usted cree que Dios lo ha llamado para eso? Yo no sé en dónde usted perdió la esperanza. Yo no sé qué tan profundo es el pozo y la fosa donde ha caído. David había caído en una fosa. Pero ¿sabe qué? No importa qué tan profundo sea el hoyo, la fosa. Levante las manos hacia arriba. Dios lo va a sacar, lo va a ayudar y le devolverá la esperanza de gloria. Salga de la desesperanza, salga de la mediocridad, salga de esa vida que se ha hecho. Dios tiene para usted cosas maravillosas. Puede ser que se haya tropezado y se haya desviado, pero no ande desviado toda la vida, hermano. Andar chueco toda la vida. ¿O andaría usted un carro chueco toda la vida? A mí me molesta. No, va a andar chueco toda la vida. Puede ser que tropezó, que falló, perdió la fe, dudó, perdió la esperanza. Pero reconcilia, hombre. Ya basta. Ya estuvo bueno. Ya mucho. Ha andado deambulando. Necesito hoy un sacudión. Despierta, caralampio.
Despierta. Reacciona. Yo te llamé para otras cosas. Tú eres el que anda basureando allá, con esos pensamientos. Nadie me quiere, nadie me quiere, nadie me quiere. De todas maneras, el diablo ya me llevó. De todas maneras. Así andaba David. Cuando Dios lo había llamado para ser rey. Para ser rey. Y usted anda y nadie me quiere. Tanto que hay que hacer aquí en la iglesia. Hoy comience, al salir de aquí, agarra la escoba y barra toda la calle enfrente. Y dígale a los diáconos, no hagan la limpieza de los baños, yo la voy a hacer ahora. Tanto que hay que hacer. ¿Quién está diciendo que mira, nadie me quiere, que allí el pastor tiene sus compinches, el pastor, ¿cómo que es? ¿Usted que ha decidido agarrar esa ruta mediocre? ¿Usted que ha decidido eso? Pero Dios no lo llamó para eso. Hace años usted debería de ser diácono, líder, mínimo obrero de alguna iglesia, de alguna obra. Pero ahora todo, yo no puedo. Ahí hay otro. De todas maneras, yo ya me voy a ir para el Salvador. De todas maneras, ¿para qué? Si yo ya no valgo nada. Y más la mujer que lo apoya, en eso sí lo apoya. Es verdad, vos le digo, ¿para qué? Bueno, ni hablar sabes. Dele palmas de alabanza al Señor, hermano. Allá anda, agachado, como que ando en la cesárea toda la vida. Yo creo que David hasta el brillo había perdido. Si David era guerrero, mendigando favores andaba hoy. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Hasta cuándo le va a durar el coronavirus que le pegó? Levante la cabeza, sea algo, báñese, peínese, lávese los dientes, salga, reconcíliese con el Señor y dígale: Señor, aquí está mi vida, heme aquí, Señor, ¿dónde voy? Y el Señor le va a decir: mira, Hebrón, Judea, Jerusalén, allá. ¿Pero ustedes? No, Él solo es Salvador, dice. Ve, no les vaya a pasar de los muchos que nunca quisieron hacer nada en Estados Unidos y el día que se decidieron irse para su país, solo a morir se fueron. Uno que con hot dog comía toda la semana. El hot dog lo freía, lo calentaba y el día viernes el puro tile, toda la semana pasaba restregando ese hot dog en tortilla. Porque quería ahorrar y cuando se fue para su país a que le detectara una terrible úlcera, ni le ajustó lo que había hecho. David casi pierde todo. Todo iba a perder. Cuando Dios tenía para él palacio, posición, gloria, reino. Pero ¿por qué llegamos a esos niveles? Por la carne. Por actuar sin dirección del Señor. Voy a parar, hermano, mejor para que nos reconciliemos. Ese es el camino. Se terminó el mensaje, vamos a orar. Oremos. Oremos, hermanos. Ya estuvo. Esa era la vacuna que usted necesitaba hoy. Pase adelante. Oremos al Señor esta mañana que nos ayude y nos perdone. A los amigos que están aquí, les hacemos un llamado que vengan a la presencia del Señor. Amigo, amiga, el Señor quiere perdonarle. El Señor puede hacer la obra en usted.
Los que se van a reconciliar o van a aceptar a Cristo, vengan hoy, corran. Salga de la depresión y de esa vida que se ha hecho. Oremos, Padre nuestro. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor. Ayúdanos. Solo tú puedes ayudarnos. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. A veces se mira mejor el otro lado. A veces quisiéramos darnos un alto en la vida y regresar a Filistea. A veces quisiéramos, como David, tomar esa actitud, olvidar todo, olvidar la iglesia, olvidar el ministerio, olvidar lo que Dios nos dio. Pero ya no podemos. Hemos sido marcados, ungidos, señalados, investidos para esto. David no era cualquiera. David era un siervo ungido del Señor. Usted no es cualquiera. Somos príncipes, somos real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa. Usted puede. No te rindas, hermano. No pierdas la esperanza. La respuesta puede estar cerca. La respuesta puede estar a la vuelta de la esquina. No te rindas. Lo que has luchado, no lo tires. No lo tires. La respuesta está ahí a la vuelta de la esquina. No dejes que los pensamientos te inunden de cosas negativas. David dijo: no puedo, el Señor me ha abandonado, el rey me va a matar, al fin seré muerto. Pero todo eso era mentira. Dios tenía planes de bien para David. Y Ramarabash Kiramai Soha. Y Ramai Soha. Dios tiene planes de bien para ti, mi hermano. Dios tiene planes poderosos. Él puede, Él puede, Él puede. No desistas. No desistas, no desistas. Adelante, continúa. Toma fuerzas. Adelante siempre hay una luz. Adelante siempre hay esperanza. Adelante está la vida. No gires a la izquierda ni a la derecha. No gires a la derecha ni a la izquierda. El camino es recto. Y Ramara Bashki Mai Soha. Llevas mi vida a una sola Señor, fortalece a tu pueblo, Señor. Fortalece a la iglesia, Señor. Fortalece a este pueblo, Señor. A veces hemos querido tirar la toalla. A veces hemos querido dejar todo. A veces hemos querido retroceder.